En el año de 1531, a finales de noviembre, Juan Diego, un indígena nativo de Cuautitlán, se dirigía al culto de madrugada, y al pasar por el cerro del Tepeyac, oyó cantar muchas aves, lo que le llamó poderosamente su atención, por la especial belleza y armonía de estos cantos. Repentinamente se hizo el silencio y escuchó que lo llamaban de arriba y le decían: Juanito, Juan Dieguito. Fue a donde le llamaban y no se sobresaltó. Cuando llegó a la cumbre vio allí a una señora de pie, y ella le pidió que se acercara. Juan Diego se maravilló de su sobrehumana grandeza. Sus vestiduras eran radiantes y el lugar resplandecía. Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él respondió: Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatilolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, enviados de nuestro Señor. Ella le habló, y le reveló su voluntad. Sabe, y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, Creador, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy tu piadosa madre, a ti, a todos ustedes juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invocan y en mí confían, oír allí sus lamentos, y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México, y le dirás como yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda, pon tu esfuerzo. Juan Diego se inclinó y le dijo: Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato, por ahora me despido de ti, mi señora, yo Juan Diego, tu humilde siervo. Una vez en México, Juan Diego se dirigió al palacio del obispo, con el prelado fray Juan de Zumárraga, quien era religioso de la Orden de San Francisco, y ante él relató lo visto y sucedido en el cerro del Tepeyac. El obispo, después de haberle oído su relato, le respondió: Hijo mío, otra vez vendrás, y te oiré más despacio, lo veré muy desde el principio, y pensaré en la voluntad y el deseo con que has venido. Juan Diego salió triste por la respuesta del obispo, regresó al cerro y allí le esperaba la Virgen. Al verla se postró delante de ella y le dijo: Señora mía, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste, a cumplir tu mandato, y aunque con dificultad entré, a donde es, el asiento del prelado, lo vi, y expuse tu mensaje, así como me lo advertiste. Me recibió benignamente y me oyó con atención, pero en cuanto me respondió, pareció que no lo creyó y me dijo: Otra vez vendrás, te oiré más despacio, veré muy desde el principio el deseo y voluntad con que has venido. Comprendí perfectamente, por la manera como me respondió, que piensa que es invención mía, que tú, quieras que aquí se te haga un templo y que acaso no es de orden tuya, por lo cual te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los hombres principales respetado y estimado, le encargues tu mensaje, para que le crean, porque yo soy un hombrecillo, el último de todos, niña mía, la más pequeña de mis hijas. Me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause gran disgusto y caiga en tu enojo, señora y dueña mía. La Virgen le respondió: Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es preciso que tú mismo solicites y ayudes,
y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo, dale parte de mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Juan Diego le respondió: Señora y niña mía, no te cause ya tanta aflicción, de muy buena gana iré a cumplir tu mandato, de ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por penoso el camino. Iré a hacer tu voluntad, pero si acaso no soy oído con agrado, o si fuera oído quizás no se me creerá. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a dar razón de tu mensaje con lo que responda el prelado. Ya de ti me despido, hija mía, la más pequeña, mi niña y señora. Descansa entre tanto. A la mañana siguiente, domingo, después de oír misa, Juan Diego se presentó al palacio del obispo, y una vez ante él, se hincó de rodillas, y le manifestó el mandato de la señora, que creyera su mensaje e interpretara la voluntad de erigirle su templo donde ella lo quería. El obispo le preguntó muchas cosas, que donde la vio, que cómo era, y Juan Diego relató todo con mucho detalle. Sin embargo, el obispo aún no le dio crédito, ya que era necesaria alguna señal para poder creer, a lo que Juan Diego respondió: Señor, dime cuál es la señal que pides, que luego iré a pedírsela a la Señora del cielo que me envió. El obispo, viendo que Juan Diego no dudaba un momento, le envió a unas personas a vigilarle, a donde iba y qué hacía, a quien veía y que hablaba, y así se hizo. Por el camino, la gente que seguía a Juan Diego le perdió el rastro y regresaron con el obispo, a quien le informaron que no le creyera nada a Juan Diego, que él únicamente soñaba lo que pedía y que si otra vez volvía lo castigarían con dureza para que nunca más mintiera. Juan Diego se presentó a la Virgen para darle la respuesta del señor obispo, a lo que ella le dijo: Bien, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves la señal que te ha pedido, con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará, ni de ti sospechará, y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado. El trabajo y cansancio que por mí has emprendido, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. El lunes siguiente, el tío de Juan Diego, llamado Juan Bernardino, se encontró gravemente enfermo. Aquel fue por un médico, pero ya era muy tarde. Esa noche, el tío le suplicó a Juan Diego que le trajera un sacerdote para confesarse, porque ya no sanaría y era tiempo de morir. El martes de madrugada, Juan Diego se dirigió a Tlatelolco a llamar al sacerdote y al pasar por el cerro del Tepeyac, pensó: Me voy a ir derecho, no vaya a ser que me vea la Señora del cielo, y me detenga para que lleve la señal al prelado, según me dijo. Mejor primero llevo al sacerdote, el pobre de mi tío lo está esperando. Dio la vuelta al cerro para llegar pronto a México y no lo detuviera la Virgen, pues Juan Diego creyó que dando la vuelta la señora no podía verle, pero ella le salió a su encuentro y le dijo: Hijo mío, el más pequeño, ¿a dónde vas? Juan Diego se inclinó delante de ella, y la saludó, diciendo: Niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora mía, ojalá estés contenta. Voy a causarte tristeza, sabes, niña mía, que está muy enfermo un pobre siervo tuyo, mi tío, le ha dado la peste y está para morir. Ahora voy rápido a tu casa de México a llamar a uno de los sacerdotes amados de nuestro Señor, voy a pedirle que vaya para que lo confiese, a disponerle porque desde que nacimos, venimos a guardar el trabajo de nuestra muerte. Pero si voy a hacerlo, volveré luego otra vez aquí, para ir a llevar tu mensaje. Señora y niña mía, perdóname, te pido paciencia. No te engaño, hija mía, la más pequeña, mañana vendré a toda prisa. Después de oírle, le respondió la Virgen: Escucha y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige,
no se turbe tu corazón, no temas de esa enfermedad ni de ninguna otra, y no te cause angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has de necesitar? No te apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella, y ten por seguro de que él ya sanó. Juan Diego se consoló mucho ante estas palabras, y le pidió ir a ver al obispo para llevarle la señal y prueba y éste le pudiera creer. La Virgen le dijo a Juan Diego: Hijo mío, el más pequeño, sube a la cumbre del cerro, allí donde me viste y te di órdenes, hallarás que hay diferentes flores, recógelas, enseguida bajas y las traes a mi presencia. Una vez en la cumbre del cerro, Juan Diego se asombró al ver tan variadas y hermosas rosas de Castilla, pues aún no era tiempo de que se dieran. Cortó las rosas y las puso en su regazo, luego bajó y las trajo a la Señora del Cielo. Ella, así como las vio, las cogió en su mano y otra vez las puso en el regazo de Juan Diego, diciendo: Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo, le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta, y descubras lo que llevas. Contarás bien todo, dirás que te mandé subir a la cumbre del cerro a que fueras a cortar las flores, y todo lo que viste y admiraste, para que puedas inducir al prelado a que te dé su ayuda, con objeto de que se haga y erija el templo que he pedido. Con el mensaje de la Virgen, Juan Diego se dirigió a México, seguro de salir bien, portando con cuidado el contenido en su regazo. Al llegar al palacio del obispo, le salieron a su encuentro los criados del prelado. Juan Diego les pidió que le dejaran hablar con el obispo, pero le negaron la entrada. Al notar que traía algo en su regazo, le pidieron que mostrara qué era, y Juan Diego no se pudo negar, y al mostrar las diferentes flores de Castilla y que no era tiempo de cosecha, y además estaban muy fragantes y preciosas, los criados se maravillaron y quisieron coger algunas, pero al ir a tomarlas estas ya no se veían verdaderas sino que parecían pintadas en la manta. Sorprendidos ante este hecho, fueron a decirle al obispo lo que habían visto. El prelado cayó en cuenta que aquello era la prueba que él había pedido a Juan Diego, y enseguida le mandó entrar. Una vez ante él, Juan Diego se hincó y contó todo lo que había visto y refirió su mensaje. Señor, hice lo que me ordenaste a mi ama, la Señora del Cielo, Santa María Preciosa, Madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme, que le has de hacer el templo donde ella te pide que lo erijas, y además, le dije que yo te había dado mi palabra de traerte la señal y prueba, que me encargaste de su voluntad. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy muy temprano me mandó que otra vez viniera a verte, le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que me la daría y al punto lo cumplió, me despachó a la cumbre del cerro, donde antes yo la viera, a que fuese a cortar varias rosas de Castilla. Después que fui a cortarlas, las traje abajo, las cogió con su mano y de nuevo las echó en mi regazo, para que te las trajera y a ti en persona te las diera. Aunque yo sabía que la cumbre del cerro no es lugar en que se den flores, porque solo hay muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites, no por eso dudé, cuando fui llegando a la cumbre del cerro. Miré que estaba en el paraíso, donde había toda la variedad de exquisitas rosas de Castilla, brillantes de rocío, que luego fui a cortar. Ella me dijo por qué te las debía de entregar, y así lo hago, para que en ellas veas la señal que pides, y cumplas su voluntad, también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje, míralas aquí, y recíbelas.
Juan Diego tendió su manta blanca, en cuyo regazo se encontraban las rosas. Éstas se esparcieron por el suelo y apareció la preciosa imagen de la Virgen María, tal como la conocemos y se guarda hoy en su templo del Tepeyac y que se denomina Nuestra Señora de Guadalupe. El obispo y las personas que allí se encontraban, se postraron y admiraron la bella imagen. Sus corazones se llenaron de alegría y quebrantados contemplaron el milagro. El prelado pidió perdón por no haber puesto inmediatamente en obra la voluntad de la Virgen, desató la manta del cuello de Juan Diego y la colocó en su oratorio. El día siguiente, el obispo y Juan Diego convidaron a todos al sitio en que la Señora del Cielo pidió le fuera erigido su templo. Cumplida su misión, Juan Diego pidió permiso para ir a su casa a ver a su tío Juan Bernardino, pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron, y al llegar a su casa, encontraron que el tío estaba sano. Este se asombró de ver llegar a su sobrino acompañado de tantas personas que le honraban, y preguntando por la causa, Juan Diego le narró la aparición de la Señora del Cielo en el Tepeyac. Juan Bernardino fue llevado a presencia del obispo a dar testimonio de su sanación. Él y su sobrino fueron hospedados en la casa del prelado hasta que se erigió el templo de la Virgen en el Tepeyac, donde la vio por primera vez Juan Diego. El obispo trasladó a la iglesia mayor la milagrosa imagen para que toda la gente la viera y admirara. En la actualidad, la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México recibe alrededor de 11 millones de peregrinos anualmente, siendo uno de los lugares de peregrinación más concurridos del mundo, especialmente durante las festividades del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Este flujo masivo incluye tanto devotos mexicanos como visitantes internacionales. Los fieles acuden principalmente por motivos religiosos, que van desde agradecer milagros hasta hacer peticiones. Además, muchos buscan participar en las celebraciones litúrgicas, rezar, cumplir promesas o simplemente expresar su devoción a la Morenita del Tepeyac. Durante los días más concurridos, como el 11 y 12 de diciembre, se registran millones de visitantes en cuestión de horas, lo que subraya el profundo impacto cultural y espiritual de la Virgen de Guadalupe en la sociedad. Gracias por acompañarnos en este viaje y no olvides compartir este video, para que más personas conozcan sobre estas manifestaciones guadalupanas. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias. Nos vemos en el próximo video.